Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer la invitación de este honorable Comité Curricular del Doctorado de Estudios Territoriales. Lo que yo pretendo presentarles hoy es en clave de historia. Por esa razón, quiero hacer un antecedente a esta presentación corta que se denomina 100 años del cable aéreo Mariquita Manizales Patrimonio Material, que es el mismo nombre que tiene el proyecto de investigación que estamos desarrollando de manera conjunta entre la Universidad de Caldas, este instituto, y la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Entonces, sea lo primero decir que durante la pandemia recibimos una invitación para hacer una conferencia sobre cables aéreos, pero yo no tenía un acercamiento a ese tema y condicioné la participación a que de eso resultara una publicación, un artículo o un libro. Finalmente escribimos un libro sobre ese tema, pero a pesar de eso, el libro fue elaborado eh, con fuentes obtenidas a través de redes de amigos, internet, en los municipios por los cuales circulaba el cable aéreo, es decir, Mariquita, Tolima, Fresno, Tolima, El Río, Tolima, Villa María, Caldas y Manizales, Caldas. Pero cuando empezamos a presentar y a socializar ese libro, empezamos a encontrar que había colectivos que también estaban trabajando en el tema del cable aéreo, porque como ustedes saben, cuando se llega a cifras tan cerradas como el centenario, entonces empiezan las conmemoraciones y las preguntas acerca de lo que significó este cable aéreo. Dos proyectos surgieron de ahí de manera importante. Uno fue la misión científica del cable aéreo que dirigió el profesor Gabriel Gallego y que tenía como objeto acercarse a las comunidades del cable aéreo y tratar de hacer una lectura allí de lo que era el cable aéreo en los sitios. Posteriormente, en una convocatoria que hizo la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional, entonces presentamos una propuesta y esa propuesta la estamos desarrollando actualmente. El objetivo de esa propuesta es reunir todos los documentos necesarios, toda la información que recabamos en todos estos años con el propósito de declarar las estaciones que todavía existen del cable aéreo Manizales-Mariquita como bienes de interés cultural. Entonces, bajo esa perspectiva, digamos que el cable aéreo se funda aquí en Manizales en febrero de 1922, pero la construcción viene de vieja data. Hemos encontrado desde 1906, 1908, propuestas de empresarios alemanes y empresarios ingleses para que se les concediera una concesión para conectar o para construir ese cable aéreo. ¿Cuál era la razón? El país tenía una precariedad en comunicaciones y esa precariedad significaba que la ruta más importante era la navegación fluvial que va de sur a norte por el río Magdalena, pero las conexiones de las zonas productivas al río Magdalena eran caminos de herradura que eran empleados con medios de transporte como mulas y bueyes. En el caso de Manizales, pues Manizales se había fundado eh, con la característica de haber quedado en un cruce de caminos. El primer lugar donde se intentó fundar Manizales fue la INEA. La INEA tiene unas características que el Compendio de Leyes de las Indias, que es el modelo español, definía, planicies, aguas, entornos boscosos, etcétera, pero quedaba alejado de los caminos.
Entonces hicieron un segundo trazado en Las Minitas, cerca de la Escuela de Carabineros, que era una hacienda donde había una mina, y allí se alcanzó a trazar una plaza, pero aún así una visita de un diputado muy importante de Salamina, Mariano Espina Delgado, del cual podemos profundizar en otra ocasión, manifestó que aún así la ciudad quedaba fuera del cruce de caminos. Hay una hipótesis de Jorge Enrique Esguerra que define que primero fueron los caminos y luego las ciudades. Y uno ve en todas las trazas de las poblaciones de la colonización antioqueña que efectivamente las poblaciones están en los caminos, y cuando no fue así, eso implicó trasladar el pueblo para que quedara en los caminos. Entonces, hubo varias zonas, por supuesto, productivas: la zona bananera de Santa Marta, la zona cafetera de Girardot y esta zona cafetera de Caldas. Los viajeros que empezaron a pasar por acá dijeron que esta población, aldea todavía, iba a tener una importancia comercial importante, y lo cual se demostró después, pero también iba a tener una dificultad, y es que desde el punto de vista militar era estratégico. Y aquí esta ciudad fue suelo de algunas batallas, como la de 1860, la de 1876, la de 1885 y algunas refriegas con respecto a la Guerra de los Mil Días. Pero seguíamos produciendo café. Esto empezó como una actividad de las parcelas, de los minifundios que había en la región, pero con el tiempo se amplió la producción de tal manera que se empezaron a construir nuevos caminos. El primer camino al Magdalena, buscando el Magdalena, fue el Camino del Ruiz, y ese Camino del Ruiz es el que hoy recoge Murillo y Líbano para llegar a Ambalema o para bajar a Mariquita. Después se acortó el camino para llegar a, a Mariquita. Entonces al norte se construyó el camino de la Moravia, que después toma el nombre de la Elvira y luego el del Aguacatal, pero son vertientes que recogen Fresno y luego conectan con Mariquita. Mariquita va a ser muy importante eh, por muchas razones, pero desde el punto de vista de las comunicaciones, emerge por lo siguiente. En la colonia se había construido la ciudad de Honda como un puerto importante. Los viajeros venían de Santa Fe, Bogotá, Honda, tomaban el barco y seguían hacia Barranquilla. ¿Por qué no había un puerto más abajo? Porque la navegación de la época, dadas los deltas o saltos que hay al sur de Honda, no permitían la navegación. Entonces, andando el tiempo, 1888, a través de una concesión, se construye el ferrocarril de La Dorada, que une Dorada, Dorada, Honda, Mariquita, Ambalema. De ese modo, el ferrocarril hace una especie de puente para salvar la dificultad de navegación del río y continuar así la conexión de navegación de ese río. Entonces, Mariquita es el lugar donde aterrizan los caminos de arriería. Y la arriería, en el caso de Manizales, llega a tomar unas connotaciones tan importantes que se calcula que en su mejor momento Manizales tuvo 10.000 bueyes y mulas, que si lo imaginamos con respecto a los caminos de herradura, la congestión era absolutamente grande y la necesidad de establecer caminos era absolutamente difícil. En tiempos como el de hoy, porque las condiciones climáticas de Manizales en otra época son muy parecidas a los fríos que están haciendo en la actualidad, el viaje de Manizales a Mariquita duraba 10 días. Y 10 días en arriería significaba que cada día alrededor de las 3 de la tarde los arrieros descargaban los animales,
protegían la carga, hacían los alimentos, jugaban, etcétera, pero al otro día volvían a cargar los animales y hacían así las jornadas 10 veces hasta llegar a su destino. Entonces, por esa razón, y porque el gobierno había visto, de acuerdo con los desarrollos de la revolución industrial en Europa, desarrollos que se habían dado de conexiones entre las zonas productivas con las zonas de materias primas, la emergencia del ferrocarril. Entonces el ferrocarril llega primero a Cuba, luego a México, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay. La conquista del oeste norteamericano se da en primer lugar en una forma de arriería, que son las diligencias que llamaban ellos, pero después con el ferrocarril se hace la conexión con el oeste norteamericano. Entonces Colombia también se ocupó de eso, incluso desde tiempos bolivarianos. ¿Cómo construir un ferrocarril que uniera, por ejemplo, el Atlántico con el Pacífico? Como el giro histórico en la historia del ferrocarril es tan amplio, entonces voy a acotar un poco. Se construyeron y se concesionaron rutas férreas entre zonas productivas y puertos en el río Magdalena. Ya les hablé de la, del ferrocarril de La Dorada. Pero ¿qué ocurría con Manizales? Pues que Manizales está a 2100 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, que teníamos que superar más de 3000 metros de la cordillera central y descender a por lo menos 600 metros sobre el nivel del mar, que es donde más o menos se encuentra Mariquita. Aquí, por ejemplo, vemos algunas, algunos de los levantamientos que hemos hecho en el proyecto y en la curva de abajo. La línea azul muestra la topografía y la línea roja muestra el ascenso y descenso que hizo el cable aéreo. Esto lo llamaban en su momento el ferrocarril aéreo. Digamos que entonces se le concede a Thomas Miller la concesión. Ellos negociaban concesiones en esa época. Esto se le podía otorgar a Nicolás Pereira Gamba, hermano de los fundadores de Pereira, una concesión y ellos salían a negociarla y entonces eso pasaba de mano en mano. Pero Tomás Miller recibió esta concesión. Pero ¿quién era Tomás Miller? Era el gerente del ferrocarril de La Dorada. Y ellos constituyen una empresa que es de Dorada Railway Company Extension, es decir, que conectaban este cable aéreo con el ferrocarril de La Dorada. Entonces hay cosas muy bonitas. Por ejemplo, cuando vamos a Mariquita, buscamos la estación del ferrocarril de Mariquita y entonces se encuentra uno que es todo un poblado y es un poblado muy amplio porque allí llegaron a estar establecidas por lo menos 180 personas. Mariquita tiene un cementerio que se llama el Cementerio Inglés, que demuestra que muchas personas, ingenieros y técnicos, vinieron y se establecieron ahí desde que llegaron hasta el final de sus vidas. Y en el mismo punto donde está la estación del ferrocarril, estuvo la estación del cable aéreo. Y había un sistema lógico, es decir, que el cable llegara con la carga y se trasladara al ferrocarril para continuar al puerto y seguir a Barranquilla. Ahora, el cable estaba previsto que se construyera en 2 años, es decir, que para 1913-14 ya estaría listo. Sin embargo, se terminó la construcción en 1922. ¿Cuáles fueron las razones? Que la Primera Guerra Mundial generó una ley en Inglaterra que prohibía que las fundiciones y toda la industria para elaborar las piezas
para las torres, los motores y demás que requería el cable, iban orientados a una industria de guerra. Entonces, esto implicó una suspensión de por lo menos 2 años inicialmente en la construcción del cable aéreo, pero además la derivación de la compra de esos materiales a otro lugar, a Estados Unidos. Mientras tanto, el cable funcionaba hasta donde había llegado. Es como el ferrocarril, que el ferrocarril avanza hasta una estación, carga los materiales para esa estación y el mismo sistema se ayuda a su propia construcción. Entonces el cable funcionó entre Mariquita, Fresno, Fresno, Herveo. Pero en Herveo está lo que para mí es la estación más interesante de todo el sistema, siendo que otras dos estaciones es la ya referida de Mariquita como la de Manizales, que es la Camelia, donde actualmente está la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional. ¿Por qué es importante la de Herveo, en Frutillo? Porque esa fue el complejo industrial más grande que tuvo el sistema. Allí estaban establecidos varios ingleses, había también una aldea de trabajadores, estaba la estación de mantenimiento de todo el sistema, había bodegas para el almacenamiento de mercancías y además, a pesar de la altura, no es la estación más alta, pero sí está en un sitio muy alto en Herveo. Había una infraestructura hidroeléctrica para mover los motores y esa misma infraestructura alumbró durante mucho tiempo el pueblo de Herveo, generando un ambiente de modernidad al mismo pueblo. Allí, por ejemplo, estamos derivando en un trabajo de grado que está haciendo uno de nuestros estudiantes, un trabajo de arqueología industrial para mirar cómo era el desarrollo de las aguas tomadas del río Aguacatal hasta esta zona para producir la energía. Bueno, eh, la arriería seguía funcionando, pero seguía funcionando de otro modo. Hay algunas tesis, incluso yo llegué a pensar que era así, que el cable aéreo había suprimido la arriería, pero yo creo que la dinamizó de otro modo. Es decir, primera pregunta, ¿el cable aéreo pasaba por los caminos de herradura? Casi. Pasaba era por las zonas de producción. Es decir, una estación se diseña en el lugar donde pueda dejar mercancía y recoger mercancía, porque la mercancía es lo que garantiza la existencia del cable aéreo. Ahora, cada estación tenía una conexión con caminos de herradura. Total que toda esa zona aumentó su economía y la arriería ya no consistía en hacer esos largos viajes, sino en llegar a las estaciones. El cable aéreo era eminentemente un cable de carga, pero hubo excepciones. Por ejemplo, cuando había un enfermo, montaban en cable. Cuando algún espontáneo quería ir de un lugar a otro, montaba en cable. Cuando había que sacar los muertos de las fincas, los llevaban en cable. Tengo la sospecha que como en la estación de La Camelia, al frente, quedó uno de los hospitales de Manizales, creo que tenía relación con el cable, pero es una idea que la confirmaremos después. El hecho es que el vandalismo también estuvo presente en el cable. Y hubo un bandolero muy famoso que era el Palomo Aguirre, así lo llamaban, había sido heredero de los bolcheviques del Líbano, de la época del bandolerismo de los años 30, que tenían la costumbre de robarse la nómina del cable. Porque la nómina funcionaba del siguiente modo. Se ponía una caja trillaves y se despachaba desde Manizales o desde Mariquita y cada jefe de estación podía abrir la caja
pagarle a sus trabajadores en sobres que iban marcados y así hasta pagar la nómina de todas las personas que estaban en las 22 estaciones del cable. Eh, ¿Qué haría el Palomo Aguirre? Eso se los podría decir en otra ocasión, pero, pero es por el tiempo limitado que me viene. Pero ha sido tan interesante la vida del Palomo Aguirre que un profesor de la Universidad del Tolima que se llama Armando Moreno, como el milonguero de esta tierra, hizo una tesis doctoral sobre la obra de él porque es mítica, porque se escribió mucho de él, porque puso en jaque al país y porque el ejército le tuvo que hacer una encerrona en Mariquita el día que apareció muerto. Y como él era una especie de Robin Hood, lo que robaba, dicen que no se quedaba con eso, sino que lo repartía entre la gente. Dicen que cuando él ya murió, apareció mucha gente en el sepelio en Mariquita para conmemorarlo. Pero resulta que entre 1922 y, si se quiere, 1910 hasta 1945, cuando la empresa británica del cable aéreo le devuelve al Estado el cable aéreo, eh, hubo la conformación de una sociedad del cable aéreo, es decir, unas familias que construían sociabilidades entre ellos, se visitaban para los bautizos, para los matrimonios, se casaban entre las familias, tocaban música. A mí me parece que hace poquito oímos una referencia suya, doctora Beatriz, sobre Guayacanal de William Ospina, y él de algún modo nos da idea de cómo eran esas sociabilidades. El profesor Gabriel Gallego, por ejemplo, el origen del interés de él en el cable es porque él es descendiente de una familia del cable aéreo. Su abuelo era jefe de estación y sus tíos aceitadores. Pero quizás de él, la anécdota más interesante es que la mamá del profesor Gabriel Gallego, en la estación Miraflores, vivían allí y la escuela quedaba donde está Maltería. Entonces, la niña quería estudiar, pero el papá la llevó a la escuela y la maestra dijo que no era posible porque era muy lejos para la niña. La niña insistió en estudiar. Entonces decidieron una cosa muy sencilla: echar la niña entre un costal, despacharla en el cable y los hermanos la bajaban en, en Maltería para que ella pudiera estudiar. Y así hay miles de historias. Bueno, eh, digamos que esto tiene unos efectos importantes. Nosotros visitamos todas las estaciones. Aquí no sé si se puede ver más amplio esta parte, pero digamos que estas son algunas de las construcciones que encontramos en las estaciones. De las 22, la que está prácticamente, gracias. De las 22 estaciones, la que está prácticamente destruida es la de Mariquita y dos más. Las demás, hay muy pocas de tabla parada. Esa arquitectura de la tabla parada obedece al estilo inglés similar a las construcciones de las estaciones del ferrocarril y, eh, y fluviales que uno encuentra en el río Magdalena. Pero hay muchas, como la que se encuentra aquí en la parte inferior derecha, que son del ladrillo y que están en perfecto estado. Por ejemplo, Manizales tiene 5 estaciones que están muy, muy bien.
y que podrían ser lugares para explotación turística, pero con el concepto de turismo, pues que respetuoso, no al estilo de Salento y demás. Estas estaciones están habitadas por familias. Eh, ¿Cómo es la propiedad de esas estaciones? El gobierno le había dado una concesión a la compañía británica de Dorada Railway Extension, una concesión por 50 años. Ellos entregan la concesión porque hay una política muy temprana de nacionalización de los medios de transporte extranjeros y muy empujada por los efectos que había tenido la separación de Panamá. Entonces, el gobierno creó unas figuras jurídicas que después terminaron en ferrocarriles nacionales y hoy en día en Invías y empezó a comprar esas empresas. En este caso, en el 45, se le entrega al Estado entonces el cable aéreo. El Estado intenta seguirlo explotando, pero en el 67 ya no fue capaz, o sea, ni mantenimiento ni nada de esto. Pero eso no fue la única dirección que fue dando con el ocaso del cable aéreo. Lo otro fue la apertura de vías. En los años 40, por ejemplo, se abre la vía al Magdalena y eso fue pues como el último de los elementos que acabaron con la importancia del cable aéreo. Al día de hoy todas las torres desaparecieron, todo lo que es metálico fue fundido y vendido, pero ¿qué pasó con las casas? Los descendientes de los jefes de estación se fueron quedando con las casas, algunos compraron. En otros casos, todavía la propiedad pertenece a Invías en este caso. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Recorrimos todo esto, o sea, un ejercicio para las rodillas impresionante. Ahí está quien les habla en la parte inferior izquierda. Ajá. ¿Cuál es la estación del 8? ¿Es esta de abajo o es esta de ladrillo? La del 8 es ¿Es esta esta de la acá. esquinita? Sí, sí, Ok. sí. Ese se llama Papal. Ella se llama Papal. Bueno, entonces, el trabajo que estamos haciendo consiste en que se hicieron grupos de trabajo que hicieron levantamientos arquitectónicos de todas las estaciones, se llevaron drones para tomar fotografías y se hicieron a través de los primeros equipos que compraron, pues la integración para poder viajar virtualmente a través de las estaciones. Eso ya es posible hacerlo. Y desde el punto de vista documental, visitamos todas las notarías, Archivo General de la Nación y rescatamos contratos, escrituras de propiedad, litigios, poderes, prensa y demás. ¿Cómo vamos a concluir este trabajo? Este trabajo se va a concluir con la se va a concluir con la elaboración de fichas BIC de, de inventario, de inventario patrimonial, ¿no? Entonces, allí van a quedar los planos que se hicieron, fotografías, descripciones de lo que hay y la descripción histórica. El proyecto no implica esperar la declaratoria, pero sí dejarla porque la declaratoria ya es un proceso cuyo tiempo ya no nos permite hacer más. Yo quiero ir cerrando con esta imagen que fue una de las que presenté en Villa de Leyva por lo siguiente, porque en 1922 la euforia por la construcción de cables aéreos fue muy grande. Entonces Manizales empezó a
considerar otros cables aéreos, como el que existió hasta Aranzazu, que pretendía llegar a Aguadas, como uno que ordenó el gobierno nacional por una administración delegada con el ferrocarril de Caldas que llegó en 1927 y que pretendía llegar hasta el puerto de Utría en el Chocó. Lamentablemente ese cable solo llegó hasta Malabrigo, saliendo por la cabaña, donde hemos ido también. Es muy complicado de llegar, sobre todo por la pendiente que tiene. Cuando se pensó en construir esto, quien lideró, quien asesoró el trazado fue James Lindsay, ¿cierto? Para hablar de James Lindsay también hay otra historia como la del Palomo Aguirre, pero digamos que fue tan importante su presencia ahí que en 1951, cuando la ciudad cumple 100 años, le dedica esta avenida que todavía la conocemos como Avenida Lindsay. La idea era conectar Manizales con Aguadas y hacer una variante a Manzanares y de Manzanares conectar con Dorada, pero también de Aguadas conectar con Anserma al cable del Chocó, generando todo un sistema de cables departamentales. Sobre los dineros para esto es objeto de otro capítulo, pues que también queda para otra ocasión. Pero la idea es la siguiente. Casi a la par, Manizales tuvo una estación de ferrocarril. En el mismo sitio estaba el terminal de estaciones departamentales. Cuando vayan a la Universidad Autónoma, donde está el edificio del rectorado, era la estación Manizales del ferrocarril de Caldas. Y al frente, que ya no se ve, pero yo les puedo mostrar, estaba la estación de los cables, que eso sí era un cable de pasajeros y de carga. Hay un libro que se llama Viaje a pie de Fernando González, que era abogado y filósofo, que narra lo que era la aventura de ir en una jaula de esas, así llamaba, y dice él, viendo otros héroes en otro alambre, cruzarse por esos fríos que dominaban la cordillera. Y también se hizo con el criterio de conectar zonas productivas. Esa parte es muy interesante porque yo la llamé la región de los cables aéreos, pero si pensáramos en otra forma de representar esto, serían como las estaciones como unos nodos de conexión que darían un dibujo completamente diferente a lo que siempre se ha pensado en la lineecita. Una inquietud que me ha acompañado es por qué la estación del cable de Amariquita quedó en la parte inferior derecha y la estación del ferrocarril. No, aquí, aquí está, se me perdió, Patricia, el apuntador. Bueno, bueno. El de acá con la manita. Por acá. Ya, ahí Por ya acá. está el- Ah, Ese es donde. exactamente. Este. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Tenemos aquí lo siguiente. Plaza Bolívar, Plaza Parque de Caldas, Parque de Occidente, Parque de las Aguas o Parque Olaya Herrera. Esta línea verde sería hacia el occidente y sería la idea de la conexión del cable aéreo al Chocó. Sin embargo, la ciudad hasta los años 30 terminaba acá. En muchas crónicas encontramos que los viajeros dicen, y cuando llegamos aquí se me volvió a perder. Patricia, aquí están, exactamente. Cuando estaban acá decían, e ingresamos a la ciudad. En estos días he conocido trabajos que se han hecho sobre esta carrera 23, que hoy se llama Avenida Santander, por un movimiento cultural de los años de 1916 se llamaba Avenida Cervantes, y antes de Avenida Cervantes se llamó El Carretero. Todavía hoy las personas mayores dicen, voy a subir al carretero,
o en el carretero hay tal cosa, pero eso es una forma de expresar lo que circulaba por ahí, carros alados por caballos. La Sociedad de Mejoras Públicas contribuyó a que se hiciera esa vía, pero yo pienso que hubo otra cosa que jalonó mucho la... No lo soltaré, Por acá está. acá está. Que jalonó mucho el desarrollo de esa avenida y fue la estación del cable aéreo. Entonces, ¿qué he encontrado con esta estación y la razón por la cual estaba ahí? Porque el gobierno nacional le dio un ultimátum a la empresa del cable para que lo terminara y la inaugurara. Me parece a mí que ellos aterrizaron en el primer punto posible de la ciudad y ahí lo dejaron, porque la lógica hubiera sido, por otros documentos que he encontrado, que llevaran el cable aéreo a donde estaban las estaciones del cable aéreo. James Lindsay en algunas cartas dice que ese lugar era Campo Hermoso, el lugar ideal para que estuvieran las estaciones del cable. Bueno, de todos modos, esto originó lo que presentamos en Villa de Leyva, que es una suerte de explicación de cómo los medios de transporte fueron determinando la traza de la ciudad, por lo menos hasta los años 30. Bueno, eso es lo que quería decirles en este corto tiempo y les agradezco de nuevo que me hayan escuchado.